Bien, algunas características básicas de la soldadura TIG o GTAW son que utiliza una protección por un gas inerte, una atmósfera inerte que lo protege, similar a la soldadura GMAW o MIG. Y por otro lado, tiene un electrodo de tungsteno. El electrodo de tungsteno no se funde. El electrodo de tungsteno simplemente genera el arco voltaico. Ahora, como yo estoy soldando con un electrodo de tungsteno, pero no estoy soldando tungsteno, es importante no entrar nunca en contacto con el electrodo con mi pieza. Siempre tengo que mantener una cierta distancia, porque si no, se van a generar deposiciones de tungsteno sobre mi material, en mi cordón de soldadura, que son extremadamente fragilizantes y duras, pudiendo así atentar contra la resistencia justamente a sí mismo. Como mi electrodo no es afín a mi material de base, el tungsteno no se derretirá porque tiene un punto de fusión altísimo. Entonces, como no se derrite y como no es justamente afín al material, no le va a estar aportando material. Esto quiere decir que si yo sueldo únicamente con mi torcha, lo único que voy a estar haciendo es fundir el material de base. No voy a estar agregándole nuevo material. Si yo quisiera agregarle material a mi soldadura, es decir, tener un material de aporte, lo tengo que hacer de manera externa. No lo hago desde mi torcha, sino que tengo que tener una varillita de material o un alambrecito de material que yo vaya depositando a medida que voy haciendo mi soldadura. Es decir, que mi arco no tendrá que fundir únicamente el material de base, sino que aparte tendrá que fundir un alambre o varilla de material de aporte que se colocará, se irá alimentando, por decirlo de alguna manera, entre mi electrodo y mi pieza. Bien, vamos a ver ahora lo que es una máquina de soldadura TIG. En este caso, como en la gran mayoría de los casos, la máquina de soldadura TIG es una máquina que se denomina máquina dual. ¿Por qué se llama máquina dual? Porque nosotros podemos conectar a ella y soldar con ella con método SMAW o electrodo revestido, como pueden ver que aquí tenemos la torcha con el electrodo revestido, y también nos permite hacer todo lo que son las funcionalidades de una máquina de soldadura TIG. Para poder soldar con TIG, nosotros vamos a necesitar un gas inerte. En este caso, el que nosotros estamos utilizando es argón, el cual, como podemos ver, se encuentra contenido en un tubo de gas que va a estar conectado a la máquina. Este tubo de gas, a su salida, tiene una válvula reguladora de presión y un caudalímetro que nos va a permitir regular el caudal que yo voy a necesitar para poder hacer mi soldadura. Vamos a ver ahora los diferentes parámetros que uno puede regular en la máquina TIG para poder utilizarla. Primero que nada, obviamente necesitaremos prenderla y veremos que tenemos un panel que tiene diferentes pulsadores y diferentes perillas. Vamos a ir viendo punto por punto qué función cumple justamente cada uno de estos pulsadores o perillas. El primero del que vamos a hablar es el botón que dice prueba de gas. El botón de prueba de gas lo que nos va a permitir es justamente regular el caudal de gas a la salida de la torcha sin necesidad de pulsar el botón como nos pasaba, por ejemplo, en la máquina MIG. Es decir, si yo sujeto la torcha TIG, no voy a tener que pulsar este botón para regular el caudal de gas, obligándome a mí a accionar los relés internos de la máquina que cierran los circuitos que nos permiten conducir la corriente. Es decir, simplemente pulsando este botón, yo voy a poder realizar la salida de gas y, accediendo al caudalímetro, poder entonces regular el caudal de gas que deseo para mi soldadura. Luego, tenemos la posibilidad de determinar de qué manera voy a querer utilizar yo el pulsador de mi máquina TIG a través de el botón que dice modo pulsador. ¿Qué función cumple esta regulación? Bueno, nosotros para soldar deberemos presionar este botón. Ahora, tenemos dos alternativas. El modo pulsador me obliga a mí a presionar, mantener apretado, y mientras yo mantenga apretado estaré pudiendo cerrar el circuito, o sea, hacer que circule corriente, es decir, establecer mi arco voltaico. Y cuando quiero terminar de soldar, suelto ese pulsador haciendo que se abra el circuito. Otra posibilidad es justamente la posibilidad de pulsador retenido, y el pulsador retenido lo que hace es que yo presiono una vez el botón y lo suelto. Eso hace que se inicie el circuito, yo luego puedo soltar el pulsador, entonces, y tener un control un poco mejor
sobre mi torcha, porque no tengo que estar continuamente presionando, y luego cuando quiero que se apague el arco voltaico, cuando quiero terminar mi soldadura, vuelvo a pulsar una vez más, abriendo así el circuito, terminando así la retención justamente de mi arco voltaico. Por otro lado tengo dos parámetros de pregas y postgas. Estos parámetros se regulan a través de unas perillas. Ustedes van a poder ver en un pequeño zoom que voy a estar haciendo acá abajo. Estas perillas me permiten regular dos parámetros. Pensémoslo así. ¿Qué es el pregas? El pregas es la protección gaseosa previa a que yo comience mi soldadura. Es decir, cuando voy a iniciar mi arco, quiero que en ese lugar en el que voy a estar iniciando mi arco ya haya una protección gaseosa. ¿Sí? ¿Cómo logro esto? Con el pregas. ¿Cómo funciona el pregas? Cuando yo presione el pulsador de mi torcha, no voy a estar cerrando inmediatamente el circuito, no voy a estar permitiendo circular corriente inmediatamente, sino que lo que primero va a pasar cuando yo presione ese botón es que va a empezar a salir gas. Y un tiempo después de haber pulsado el botón, va a cerrarse el relé que nos permite conducir corriente. Es decir, voy a estar regulando a través del pregas ese tiempo entre que empieza a salir el gas y se cierra el circuito que me permite a mí soldar. Ese tiempo es justamente el pregas y pasa desde que yo aprieto el botón hasta que se cierra el circuito. ¿Sí? Presiono el botón, sale gas y al tiempo, el pregas, se activa la circulación de corriente. Luego tenemos el postgas, que es lo que sucede cuando yo termino. Cuando yo termino, ¿qué quiero? Que cuando termine de soldar siga saliendo gas durante un determinado tiempo. ¿Cómo lo logro? A través del postgas. Imagínense que yo terminé de soldar, está saliendo gas y circulando corriente, y suelto el botón. Cuando suelto el botón, se abre inmediatamente el circuito, es decir, deja de haber una circulación de corriente, pero el gas no deja de salir. Sigue saliendo durante un tiempo, al cual nosotros denominamos justamente postgas. ¿Sí? Entonces, cuando voy a empezar, presiono el botón y empieza a salir gas. Pasa un tiempo, se cierra el circuito. Y cuando termino, suelto el botón, se abre el circuito, pasa un tiempo, deja de salir gas. ¿Para qué necesito que haya gas antes y después de comenzar mi soldadura? Para asegurarme 100% de que mi soldadura se estableció en una atmósfera inerte, para no contaminar ni mi soldadura ni mi electrodo. Estos parámetros, además de asegurarme a mí de que mi soldadura se hace en una atmósfera inerte, me asegura también lograr una buena refrigeración de los componentes internos de mi torcha cuando yo termino de hacer mi soldadura, porque sigue circulando gas y eso me permite a mí justamente refrigerarlos. Por último, tenemos el selector de alta frecuencia, que nos permite definir si yo quiero tener una generación de alta frecuencia durante solo el inicio de mi soldadura o durante toda mi soldadura, que dependerá específicamente del material que yo voy a soldar. ¿Para qué me sirve la alta frecuencia? La alta frecuencia me permite a mí iniciar mi arco voltaico, el comienzo, establecer el inicio. Recordemos una cosa, en la máquina TIG, como veremos ahora en unos segundos cuando veamos la torcha más en profundidad, nosotros tenemos un electrodo de tungsteno. El tungsteno no es un material que se funda a las temperaturas a las que vamos a estar trabajando, porque funde aproximadamente a los 3400 grados. El acero, por otra parte, funde a temperaturas muchísimo más bajas, por ejemplo, del orden de los 2000. Entonces, no voy a querer que mi electrodo de tungsteno entre en contacto con mi material fundido, porque mi electrodo de tungsteno no va a estar realizando un aporte de material a este material fundido. Son dos cosas completamente diferentes. La única función que cumple mi electrodo de tungsteno es la de generar las condiciones adecuadas de conducción de corriente para generar el arco voltaico. Entonces, mi electrodo y mi material fundido siempre tienen que estar separados. Ahora bien, ¿cómo voy a iniciar entonces mi soldadura? ¿Cómo voy a iniciar entonces mi arco voltaico? Tengo dos alternativas. Una alternativa es por lo que se llama raspado, en el cual yo tengo mi material de base, tengo mi electrodo, me acerco con mi electrodo, toco el material de base, empieza a circular corriente por este cortocircuito y yo inmediatamente me separo y ahí se forma el arco voltaico, porque se ceba el electrodo, se conduce corriente y la inercia de esta corriente me permite a mí romper la resistencia del aire, pero me obliga a tocar. Otra posibilidad es la del generador de alta frecuencia, con el cual, cuando yo me acerque, se va a generar un arco de alta frecuencia antes de que yo presione el botón, o sea, va a estar continuamente generada esa alta frecuencia, y
lo que va a pasar es que esta alta frecuencia justamente me va a permitir a mí romper la resistencia del aire con más facilidad sin la necesidad de establecer un contacto entre mi electrodo y mi pieza. Mi máquina tendrá una perilla desde la cual yo podré regular la circulación de corriente, el amperaje que voy a utilizar. Veré que acá que tengo una escala de corriente alterna, una escala de corriente continua. Nosotros utilizaremos siempre la escala de corriente continua porque estaremos siempre soldando con corriente continua, polaridad directa, con la corriente saliendo de nuestro electrodo dirigiéndose hacia la pieza. Y nosotros girando esta perilla veremos que tiene un sentido en el que se aumenta la corriente y un sentido en el que se reduce la corriente que estoy utilizando. A su vez, la máquina tiene una pinza de masa que se deberá conectar a la pieza que yo voy a soldar y luego tendrá la torcha de soldadura TIG. Bien, tenemos luego entonces la torcha con la que nosotros podemos soldar TIG. Podemos ver acá que tenemos el pulsador se puede rotar y acomodar en función de a lo que a mí me resulte más cómodo dependiendo de la posición de soldadura que voy a realizar. Y luego iremos viendo los diferentes componentes de la torcha propiamente dicha. Tenemos delante una tobera cerámica o busa, cuya función es canalizar el gas en la punta de nuestro electrodo de tungsteno. Luego tendremos un capuchón protector, el cual cuando nosotros lo aflojemos podremos sacar nuestro electrodo de tungsteno, el cual tiene que estar afilado y con una buena punta. Si nosotros sacamos este capuchón, cuya única función es recubrir y sostener el electrodo, podemos ver que nos queda un sujetador para nuestro electrodo y un tubo de contacto cuya función será transmitirle la corriente a nuestro electrodo y a su vez a través de estos orificios llevar el gas hacia la busa.